buenos días y buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Estamos bien, todo bien. Ahora mandaré un mensaje también para que se conecten otras personas que quizás no están registradas a la sesión, pero les Bien. interesa conocer un poco acerca todo el temario. También me comentaban algunos, como Mauricio Galaz, que tiene una startup en Chile, que obviamente por el cambio de hora no se pueden conectar en directo, así que estoy haciendo una grabación de la sesión. Y, y bueno, yo creo que lo mejor para esta sesión y aprovechando que somos pocos es que haya muchas interacciones. Esta es la primera vez que hacemos una sesión con Tony y él es el responsable de toda el área del departamento financiero en Delphi y ofrecen servicios desde CFO externo, apoyo en la solicitud de NISA y también en diferentes servicios relacionados con las finanzas para startups, ya sea elaboración del plan financiero, entre otros. Y es la primera sesión que hacemos con Delphi. Creo que haremos unas cuantas más, no solo en la parte financiera, también en la parte legal, y que podamos, entre los que somos aquí, tratar de resolver las dudas que puedan surgir. Y no sé si, Tony, también nos has preparado algo más o simplemente podamos llevar la sesión hasta este camino. Sí, bueno, en este caso, gracias, Enric, por el intro. En este caso, o sea, un poco la idea de la sesión de hoy, sabiendo que tenemos 60 minutos, 52 o los que fueran, 53, la idea es ver un poco cómo construir un modelo financiero. Obviamente, aquí vamos a ir de alguna forma en algunos conceptos rápido, por no extendernos. Pero en cualquier caso, obviamente tendréis el modelo financiero compartido, eso os lo compartirá Enric. Y sí que es verdad que yo creo que es interesante en estos casos, aun teniendo esa big picture, ¿no? de lo que es el modelo financiero. El modelo financiero, por supuesto que en 60 minutos es complicado de poder hacerlo, independientemente de la información que cuentes con ello. Pero creo que a grandes rasgos sí que nos va a dar tiempo a poderlo ver casi todo, ¿no? Y creo que sí que es importante, pues si hay alguna duda, pregunta, sin que sean como muy específicas para no cortar al resto, pues poder tirar, es decir, a mí levantar la mano o cortarme, porque si no yo voy a ir explicando y enrollándome. Y si hay alguna pregunta quizá más técnica, más específica o demás, pues por ahí también podéis contactar con Enrico conmigo y luego podemos hacer una llamada semana siguiente o cuando más o menos nos convenga, ¿no? Pero la idea de hoy es dentro de todos los modelos financieros que pueden haber, ¿no? ¿Cómo se construye un modelo financiero? Hoy, por ejemplo, vamos a ver un modelo de suscripción, pero por supuesto que podemos ver diferentes tipos de modelo, ¿no? Si estamos hablando de un e-commerce, si hablamos de un marketplace, o si estamos hablando de modelos más disruptivos tipo IA, BIOS o FoodTech, ¿no? Es decir, que al final la lógica del modelo financiero, hay una parte que sí que es compartida desde un punto de vista de estados financieros, balance de situación, P&L y cash flow. Lo que sí que no es compartido en este caso, y es donde realmente hay que poner materia gris, es en la parte de las hipótesis, ¿no? De las assumptions. Ahí sí que tenemos que profundizar y dedicarle mucho más tiempo. Y el modelo, por supuesto, que he hecho Muy yo bien, ya está hecho. porque es lo mismo un modelo financiero a un business plan, que es la palabra que se utiliza en inglés. Sí, yo creo que aquí, obviamente, yo creo que lo aceptamos todo, tanto cuando hablamos de modelos financieros o de business plans. Para mí, y obviamente, al ser financiero, pues puedo de alguna forma acotar mucho más el término, pero para mí lo lógico es que partamos de un business plan escrito, ¿no? Es decir, que de alguna forma hemos podido validar en un documento PDF ese business plan lo que queremos hacer, ¿no? Un plan de intenciones de lo que queremos hacer y para mí el modelo financiero es ese plan de intenciones, ese business plan, trasladarlo a un modelo matemático, que es el modelo financiero, ¿no? Generalmente ese modelo financiero lo estamos ejecutando en una hoja de cálculo, en un Excel en este caso, podemos hacerlo en un Drive o en algo parecido, pero sí que es cierto que nos permita aterrizar toda esa información del business plan en un modelo en el que podamos validar que realmente las hipótesis que nosotros nos hemos planteado tienen lógica y tienen coherencia. Al final, el modelo financiero, yo siempre digo lo mismo, tiene que ser un documento
que tenga lógica, que tenga coherencia. Luego veremos si se cumple o no se cumple, ¿eh? Por supuesto que al final ya sabemos que el 99,9% de los modelos financieros no se cumplen. Para bien o para mal, no se cumplen, no pasa nada. Es decir, al final es marcarnos unos objetivos, ¿no? Pero sí que es cierto que esa información del business plan la tenemos que aterrizar a un modelo matemático, que eso lo hacemos a través de un modelo financiero. Muy bien, porque sí que es No, lo no que obstante, vemos luego en perdona que te corte, las... no obstante, si seguís diciendo business plan al modelo financiero, también me vale. Hmm, claro, que es lo que veremos en esta sesión, que normalmente el plan financiero suele ser a 36 meses, ¿no? Y Sí, mensualizado. justo. Genial, pues Nosotros generalmente, y con eso ya si quieres te cedo un poco más la palabra, pero nosotros generalmente los modelos financieros hemos de pensar también, que estamos trabajando con early stage hasta una serie A, serie B, generalmente el departamento, más de 3 años no tiene demasiado sentido. Sí que es verdad que algunos VCs pueden llegar a pedir 5 años, un poco para ver la proyección y el sentido común, ¿no? De hacia dónde quieres partir, pero 5 años es demasiada información como para realmente saber que el año 4 o año 5 va a pasar lo que estás indicando. Es difícil ya que pase el año 2, pues hacerlo 3 años es lo que tiene más sentido. ¿Y por qué no lo hacemos mensual? ¿Por qué no lo hacemos anual y lo hacemos mensual? Básicamente porque si no lo hacemos, luego lo veremos, como una explicación creo que mucho más gráfica, pero por ver básicamente lo que tiene que suceder intramés, ¿no? O intraaño. Si lo hacemos anual, realmente la data de información que estamos poniendo es mucho más pobre que no si lo hacemos de forma más detallada. claro, aquí suelo añadir que el plan financiero considero que es un documento vivo que debe ir actualizándose según el negocio. También vais viendo cuál es el feedback de los clientes, cuál de los servicios es de mayor agrado de parte de estos, entre otros. Y nada más, que ya empecemos. Y si alguien tiene alguna pregunta, no sé si Tony prefieres que puedan activar el micro o que lo dejen en el chat por escrito. Pues yo si queréis por micro mucho mejor, porque estaré con doble pantalla, entonces si seguramente no estaré revisando el chat, o si lo ponéis por chat y tú, Enrique, me dices, Tony, hay una Vale, pregunta de X, paramos ahí y intentamos darle respuesta. Intentaremos dar todas las respuestas posibles, a veces no nos las sabemos todas, pero sí que si podemos, pues la intentamos dar, por supuesto. perfecto. Sí, arrancamos pues. Sí, ya puedes Pues venga, compartir va. pantalla que Os tienes. comparto pantalla y me pongo del otro lado. Así como un poco girado hacia vosotros, ¿de acuerdo? Vale, cuando estéis viendo me decís. Sí, ya se ve. Vale, genial. Modelo financiero, es decir, nosotros cuando hacemos un modelo financiero y arranco un poco, seguramente alguno de los términos los habremos comentado o los comentaré varias veces. Soy bastante partidario de repetir las cosas para que queden, ¿no? Cuando montamos un modelo financiero, principalmente lo que necesitamos son los tres estados financieros para, obviamente, dar toda la información. El primero de todos es el balance de situación, en el que estamos reflejando la imagen estática de la compañía. En este caso, estamos reflejando 3 años, que es lo que hemos comentado, desde 2025 hasta 2027, y lo que estamos viendo es el acumulado, ¿no?, de esa imagen de la compañía. El segundo de ellos, que normalmente es el que todo el mundo acaba usando, o el que todo el mundo acaba proyectando más que usando, es el de la P&L. En este caso estaremos viendo el modelo de negocio. ¿Cuánto estamos ingresando? ¿Cuál es el coste directo de esas ventas y qué costes operativos tenemos, ¿no? Para que finalmente, última línea, yo siempre me voy a referir última línea como EBITDA, obviamente última línea es EBT, pero última línea EBITDA, ver realmente si estamos llegando a una break-even y a partir de aquí, qué escalado o qué sentido tiene, ¿no? Con la información que tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias y la información que tenemos en el balance de situación, donde estamos acumulando los saldos, donde tenemos los periodos medios, acabamos montando lo que nosotros le llamamos el cash flow, ¿vale? Que básicamente son las diferencias que se están dando de forma indirecta en el balance, más el resultado del ejercicio que se está ejecutando en la P&L. De tal forma que podemos ver en función al modelo de negocio que nosotros hemos planteado si estamos quemando caja, si no estamos quemando caja y sobre todo y más importante, oye, con el dinero que tenemos actualmente, ¿hacia dónde nos tenemos, hacia dónde podemos, más que nos tenemos, hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? Que esto básicamente es el runway. Y de forma gráfica y explicada,
Si hoy, por ejemplo, tenemos 120.000 euros y estamos quemando una media de caja de 10.000, pues sabemos que nuestro runway va a ser de 12 meses. Aquí hay un punto importante que es lo que comentaba Enric. Nosotros lo hacemos bastante con nuestros clientes y es ir actualizando esos economics. Es decir, oye, ha pasado un mes, pues ese mes que ha pasado actualicemos con data real. Actualicemos con data real lo que ha sucedido en P&L y actualicemos con data real lo que ha sucedido o lo que tenemos, los valores que tenemos en el balance de situación. De tal forma que vamos forecasteando, porque a lo mejor ese runway que hoy nos hemos planteado, que era de 12 meses, cuando pase un mes más, a lo mejor ya no es de 11 meses, a lo mejor es de 9, lo cual significa que ha pasado algo. O no hemos sido lo suficientemente buenos en ventas y por lo tanto aquí se ha disminuido y los costes siguen iguales, o hemos tenido un exceso de costes, ¿no? Y es una forma rápida de poder ir liquidando ese budget que nos hemos planteado y de poder ir viendo realmente la evolución del negocio. Estos tres estados financieros se van a medir básicamente, principalmente en el caso de la P&L y del balance de situación, de unas hipótesis de negocio. Arrancaré por la parte de las hipótesis de negocio de P&L, ¿de acuerdo? Que al final son las hipótesis de negocio que generalmente todos más o menos llegamos a conocer. A partir de aquí, digamos, nos vamos a la pestaña de Business Model, donde es la primera pestaña donde arrancamos. Por supuesto, que doy por hecho de que ese business plan ya está hecho, se ha definido, en este caso el ejemplo está hecho adrede, por supuesto, en el que ya es una empresa que está corriendo, seguramente llevará 1 o 2 años, ya tenemos un MVP, ya tenemos equipo en el que realmente contamos para modelizar esa idea de negocio para los siguientes 3 años. Bien, aquí lo que hemos determinado para hacer este ejemplo es un modelo de suscripción. Un modelo pues, puede ser un software, en este caso hemos indicado un software de gestión Project Management, pero puede ser cualquier otro tipo de software, me da absolutamente igual, lo que fuera. Y hemos definido dos tipos de cliente, ¿no? Cliente B2C y el cliente B2B. Por acotarlo, B2C, cliente directo, cliente final, B2B, cliente empresa. Ya está. En este caso también hemos decidido que vamos a tener dos tipos de programa. El programa gratuito, premium, y luego tendremos el programa premium, donde realmente el cliente acabará pagando. La gran diferencia, todos lo conocemos, ¿no? Es decir, cuando estás usando un software donde no estás pagando la cuota mensual, pues tienes muchas más restricciones de uso. En el momento que abras esa cuota, pues obviamente se desactivan todas las funciones y le puedes sacar mucho más partido, ¿no? Para las dos opciones, tanto para B2B como para B2C, tenemos los dos tipos de programas. Luego veremos a ver cómo se van comportando. Esto lo hemos definido previamente, ¿no? En la estrategia que queramos hacer y definir en el business plan. Por supuesto que también habremos definido el precio, es decir, ostras, ¿con qué precio vamos a querer entrar en el mercado? ¿Tiene sentido que para el segmento en el que nos queremos dirigir de cliente, a lo mejor vayamos con un precio en el que está muy por encima del average de mercado? Todas estas preguntas te las tienes que responder previamente, ¿no? En el business plan y hacer una serie de estudios de mercado en el que poder definir correctamente cuál es el precio. El precio al final será complicado definirlo. O sea, al final el precio es oferta-demanda y en muchos casos acabará decidiéndose. Lo que sí que está claro es que tienes que partir de un valor en el que, por supuesto, cuando hagas esa proyección hacia adelante, eso tenga sentido a la hora de que, en función del número de clientes que tengas, te acabe dando el valor deseado. Es decir, las ventas deseadas para que esa vertical funcione. Puede ser que en un futuro decidamos, oye, el B2C no funciona, lo hemos intentado, no pasa nada, al cabo de 2 años nos lo cargamos y centramos iteramos, somos una startup, hacia el B2B. Pues también puede ser, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ok, una vez que ya hemos definido los dos tipos de canales y cómo esos canales nos vamos a impactar, vamos a definir cuáles son los funnels para impactar directamente al tipo de cliente, ¿no? Aquí normalmente tenemos dos tipos de impacto, la parte de inbound y outbound, ¿vale? Tanto para B2B como para B2C. Al tener un precio bajo en la parte del B2C, no tiene demasiado sentido que vayamos directamente a outbound, ya que nos saldrá mucho más caro el hecho de tener contrataciones de personal para un ticket tan pequeño. Es decir, tendrán que vender muchísimo los accounts executive, si es que tenemos un account executive, más los SDRs, para que finalmente acabe saliendo rentable y se pueda repagar su propio salario y obviamente nos acabe dejando un margen suficiente. De tal forma que en el primer caso, B2C, centraremos la estrategia específicamente para inbound. ¿Qué es lo que pretendemos con inbound? Hombre, pues lo que pretendemos es construir y generar, ¿no? Leads a largo plazo.
¿A través de qué? Pues bueno, el objetivo es atraer leads, por supuesto, canales, SEO, blogs, LinkedIn Ads. Obviamente aquí en los canales también tenemos que identificar si el tipo de producto barra servicio que nosotros estamos vendiendo, cuál es el canal idóneo. Entonces, estamos vendiendo un programa de Project Management. ¿Tiene mucho sentido que lo estemos vendiendo o que nos estemos enfocando en un canal como por ejemplo TikTok? Probablemente, y digo probablemente porque no lo sabemos, probablemente no, porque el segmento al cual nos queremos dirigir seguramente está en LinkedIn, ¿no? O puede estar en Google. Perfecto, esto ya lo hemos definido. El coste normalmente para la parte de inbound suele ser más bajo y la conversión es más cualificada, pero es menos intrusiva también. Para la parte del B2B, lo mismo. En cuanto a inbound, haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en B2C, pero también haremos o tendremos canal outbound. La gran diferencia es que en inbound lo que estamos haciendo es ir a buscar al cliente de forma indirecta. Para la parte del outbound vamos a buscar directamente al cliente. Es mucho más intrusivo, ¿no? En este caso, sí que es verdad que en outbound el cliente convierte de forma más rápida, tenemos muchos más clientes, sí que es verdad que también tenemos clientes menos cualificados, pero la conversión en principio se hace de forma mucho más directa y no en inbound. Bien, una vez definido qué es lo que tenemos, cuál es el cliente al cual nos queremos dirigir, qué precio nosotros queremos marcar y cuáles van a ser los canales, pues entonces vamos a ver cómo construir esos funnels de conversión, ¿no? Aquí solo para acotar, porque no hemos comentado, en este ejercicio, para la parte del B2B hemos marcado un precio promedio premium de unos 30 euros aproximadamente. En la parte del B2B hemos definido 680. Esos 680, obviamente, es un average que hemos marcado, ¿no? Es, oye, vamos a intentar buscar a un corporate, le haremos un descuento sobre el precio inicial de un 10%, que aquí lo tenemos, son 27,18, y vamos a intentar buscar empresas entre 25 y 50 empleados, porque consideramos que el servicio que nosotros, el producto que nosotros estamos ofertando tiene sentido para ese tipo de empresas, ¿no? Ponemos más o menos un average de clientes de empresa de unos 25 personas y esas 25 personas multiplicados por el fee por cada uno de las personas, pues nos acaba dando esos 680. Obviamente esto es movible, por supuesto, ¿no? Y depende también de los escalados. Ideal, yo no haría demasiados escalados. Hacer demasiados escalados es poner quizá demasiada información al cliente y de esta forma lo que estás haciendo es generar un único nicho y aquí también vas probando. Es decir, a lo mejor es como, ostras, nos hemos dado cuenta que el producto que hemos hecho no es para empresas entre 25 y 50, sino que es para compañías de entre 50 y 200. Vale, pues en un primer momento el racional no tenía demasiado sentido. Tenemos que iterar y volvemos a iterar, ¿no? Un poco la filosofía startup. Definido esto, lo que hacemos es creamos en pestañas de Excel las dos hipótesis, ¿vale? La hipótesis del funnel B2C y la hipótesis del funnel B2B. Yo las intento separar siempre en diferentes pestañas porque me ayuda a tenerlo todo mucho más limpio, ¿no? Arrancamos por la parte del B2C. En B2C, básicamente, aquí lo que he hecho ha sido generar dos tipos de funnels de conversión, uno para LinkedIn y el otro para Google. No he querido centrar ni Instagram ni TikTok porque considero que este tipo de producto, este tipo de servicio, no tiene demasiado sentido generar, ¿no? ese funnel de conversión porque considero que, y es una consideración, por supuesto, que no tiene demasiado sentido. Aquí es un funnel y al final un funnel básicamente va a ser un embudo de ventas donde podemos detallarlo tantas veces como queramos, ¿no? Yo aquí he hecho varios detalles y le he metido una serie de conversiones, pero puede ser mucho más sencillo o puede ser mucho más amplio. Esto también depende. Mi recomendación es intentarlo hacer lo más sencillo en un primer momento. En este caso partimos de una compañía que ahora lo veremos, ¿no? Un poco más hacia adelante en el punto en el que estamos. Pero si estamos en una fase inicial, intentaría hacerlo un pelín más sencillo para no matarnos en esta fase. En cualquier caso, sí que es verdad que tiene que haber ciertos puntos en los cuales tenemos que tener esa información. ¿Y por dónde partiremos? Pues partiremos por la inversión en marketing que nosotros pretendemos hacer para cada uno de los meses, ¿no? La inversión en marketing, en este caso, hemos definido 250 euros, luego hacia adelante lo podemos ir aumentando en función también de la estrategia que nos hayamos marcado. Esto es, obviamente, se puede ir modificando y hemos puesto 250 euros cada mes, pero puede ser 250 euros al trimestre. Por supuesto que a cuanta menos inversión, pues también menos clientes vamos a tener, ¿no?
¿Cómo calculamos el número de impresiones? Que al final el número de impresiones va a ser, oye, en principio el potencial de clientes al cual deberíamos poder captar. Por esto lo calcularemos en función a cuánto nos cuestan esas 1000 impresiones. Esas 1000 impresiones básicamente es una base que se calcula para calcular el número de impresiones que tengo. Se calcula, es una fórmula matemática, marketing, ¿no? Es decir, oye, para cada 1000 impresiones de ese anuncio que yo estoy haciendo en LinkedIn, pues imaginemos, típico anuncio de em, si me escribes en comentarios lo necesito o me gusta o lo que fuera, te envío un formulario, por decir algo, por ejemplo. Perfecto. Pues eso en principio, cada 1000 a mí me está costando unos 17 euros. Si yo estoy invirtiendo 250, voy a tener en principio 14.706 impresiones. Tony, pero ¿esto quién lo hace? Bueno, esto lo puedes hacer tú de forma directa como Tony, como Enric o como quien sea, o puedes tener una agencia. Generalmente lo hace directamente la propia compañía y genera contenido, ¿vale? Que esta es un poco la idea. Perfecto, tenemos 14.000 impresiones. ¿Esos son clientes finales? No. A partir de aquí tenemos el top del funnel y hemos de empezar a bajar, ¿vale? Oye, de esas 15.000 impresiones, aproximadamente 14.000 que tenemos, ¿cuántos van a hacer clic? ¿No? En ese anuncio, en ese carrusel de información que estamos dando. Nosotros consideramos que 1,40. ¿Por qué 1,40? Porque es estándar de mercado. ¿Puede ser que en un primer momento cuando estemos haciendo esto tengamos cero? Perfectamente. ¿Puede ser que tengamos un valor superior a 1,40? Puede ser, pero un 50% es complicado, salvo que sea tu padre, tu madre, tu hermano y demás, es complicado, ¿vale? Entonces, marcamos 1,40, que este es una media de mercado. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que es un punto importante a puntualizar y va en relación a lo que comentaba antes Enrique, ¿no? De por qué hacerlo mensual y no anual. Si esto lo hacemos anual, no podemos ver la estacionalidad que se puede estar gestionando, que se puede estar gestando en nuestro negocio para cada uno de los meses. Pues tenemos una estacionalidad en la que pensamos que en los meses de julio, agosto, septiembre, nuestro cliente está de vacaciones y ahí vamos a tener una conversión del 0%. ¿Tendrá sentido estar invirtiendo los 250 euros? Probablemente no. ¿Lo sabemos ahora? Pues probablemente tampoco lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de hacerlo de forma mensual nos permite sacar bastante información de la campaña está funcionando, por qué está funcionando esa campaña. Vamos a ir diciendo diferentes campañas, lo cual implica que no sabemos si hay una campaña específica que funciona correctamente, haremos diferentes campañas y la que mejor funcione está claro que esa es la que tenemos que machacar y donde realmente tenemos que hacer esa inversión en marketing. Bien, seguimos con el ejemplo. De los 14.000 consideramos que 1,40. Tenemos 260 potenciales clientes. Genial. De esos 260 potenciales clientes, aquí sí que arrancamos lo que serían clientes freemium y lo que serían clientes premium. Ojo, tenemos también una especificación donde tenemos clientes freemium que pasan a cliente prueba y el cliente prueba luego pasa a cliente premium, lo cual tenemos tres tipos de vías, ¿no? En un primer momento, clientes premium. Oye, pues consideramos que el 12% de esos clientes, de los 206, van a entrar, se van a registrar, pondrán su mail, pondrán su teléfono, su nombre y harán uso de la plataforma. ¿Esto nos están pagando? No nos están pagando absolutamente nada. Simplemente lo que estamos haciendo mes a mes es considerar que hay X número de clientes del total de clientes que tenemos que van a ser freemium y que esos clientes obviamente se van a ir acumulando, ¿no? Es decir, oye, el primer mes, ¿cuántos clientes tendremos? Pues van acumulándose los clientes freemium, insisto, en los cuales pues, tendremos una base importante de clientes que no nos están pagando, pero sí que están usando la aplicación, lo cual nos está validando también de alguna forma el modelo de negocio y nos está validando también el MVP que hemos sacado. Vale, genial. Oye, y de los freemium, ¿cuántos consideramos que van a hacer churn? ¿Qué es churn? Por acotar el término. Churn es, hoy estoy usando el programa y al siguiente mes considero no usarlo, por lo tanto es una baja. Es decir, son bajas de clientes que teníamos anteriormente. Consideramos un churn alto porque estamos pensando que, oye, esto es un producto que es gratuito, por el cliente típico, uso Canva un mes y al siguiente mes ya ni lo uso o me doy de baja o lo que fuera, da igual. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir considerándolos, ¿no? Vale, perfecto. Oye, pero ¿es posible que de estos clientes freemium algunos nos pidan, nos soliciten la opción de prueba? Sí, claro. Consideramos que el 10% de esos clientes freemium nos van a considerar
la opción de prueba. Y de esta opción de prueba, finalmente, ¿cuántos acabarán trasladándose a premium, a pago? Pues un 20%. Bueno, claro, obviamente aquí los números son muy bajos, pero cuando nos vamos hacia adelante, ya vemos que por ahí también entran conversiones. Es decir, que de los clientes que previamente eran gratuitos, hay un porcentaje pequeñito, porque lo vamos dividiendo, acaba incorporándose sin hacer nada. De momento aquí no tenemos ninguna account executive, ningún SDR, sin hacer nada, simplemente porque consideran que el hecho de llevar 10 meses en la aplicación, oye, pues en el mes 12, en el mes 13, en el mes 14, yo voy a pagar porque realmente le estoy encontrando un valor y tiene sentido. Muy bien. Oye, ¿y de los premium, cuántos van a convertir? Ojos, aquí consideramos que de los 206 que teníamos inicialmente, consideramos que un 1,5, vuelvo a lo mismo, esto es estándar de mercado, para estas fases iniciales van a convertir a pago. Y es genial, fantástico. Pues sabemos que tenemos de los 206, tendremos 3 clientes y al primer mes que nos están pagando 29,90. Genial. Oye, y de los freemium que al final acaban siendo premium de forma directa, ya sin pasar por la fase de prueba, pues es bajito, es decir, del total de los freemiums que teníamos, que aquí lo vamos acumulando, consideramos que van a haber algunos, lo mismo que hemos pensado antes, que digan, ostras, pues llevo ya 10 meses, 15 meses, creo que voy a pagar porque realmente me es útil. Y la conversión es menor, claro, es un 0,5% del total de los clientes que están usando la plataforma de forma gratuita, que por ejemplo, en este caso, mes 2 del año 26 son 200 usuarios y el 0,5 nos acaba pagando o se acaba registrando ese mes y nos acaba dando un cliente. Vale. Entonces, ¿cuántos clientes tenemos? Y de ese funnel, al final, ¿cómo lo podemos ir segmentando? Genial, pues tenemos los clientes que pasan de prueba a premium, los clientes que pasan de freemium a premium, ¿de acuerdo? Los primeros, y luego los que son freemium acaban pasando a premium. Este de aquí es el que viene de forma directa, este de aquí es el que viene de forma directa, pero a través de una prueba, y este de aquí es el que nos cuesta más convertir, es de toda la base de clientes gratuitos, al cabo del tiempo, alguno acaba convirtiendo. En cualquier caso, lo que necesitamos saber es, oye, pues para LinkedIn, con esta estrategia, acabamos obteniendo cada mes, pues, este número de clientes. Y en principio, obviamente, el número de clientes, pues, mes a mes va acumulándose. Hacemos lo mismo para Google Ads y todo esto lo trasladamos al modelo de suscripción. Pensemos que es un modelo de suscripción mensual. Podemos hacer un modelo de suscripción mensual, podemos hacer un modelo de suscripción anual, semestral, cuatrimestral, trimestral. En este caso lo hemos hecho mensual, es más sencillo de entender, pero podemos tener, en este caso, diferentes tipos de modelos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en este modelo? Por explicarlo de forma rápida. Primero de todo tenemos el número de clientes, ¿no? Que el número de clientes serán, oye, el total de clientes que he generado para el funnel de Google y el total de clientes que he generado para el funnel de LinkedIn. Perfecto. Oye, ¿y esto cuál es el total de clientes? Como no tenía clientes anteriormente, pues tengo 5 clientes, ¿no? Con un average order value que lo hemos definido anteriormente a 29,90, pues oye, nos deja para ese cohorte tenemos un total de revenue, de ventas, de 150 euros. Consideramos un 10% de char de clientes, en este caso, cuando ya el cliente ya ha entrado, 10% de forma mensual puede tener sentido. ¿Puede ser que sea menor? Por supuesto, ¿no? De hecho, el objetivo es bajarlo. Es decir, el objetivo de forma mensual es que ese char pueda estar alrededor, por poner, entre un 3, un 5, entre un 2 y un 4. Puede ser que en un primer momento, cuando ya estemos lanzando a mercado, tengamos un char que no sea constante, que tengamos un 10, que tengamos un 25, que tengamos un 16. Puede ser perfectamente. De hecho, es lo normal que pueda llegar a pasar. La idea que tenemos que tener en mente es que ese valor lo tenemos que ir de alguna forma consolidando de forma constante. ¿Para qué? Porque nos estará dando información, pero en un primer momento es normal que tengamos variabilidad. ¿Que tengamos mucha variabilidad en el tiempo? Bueno, ahí cuidado, porque nos estará dando información. Si llevamos un periodo de 18 meses donde tenemos mucha variabilidad, nos está dando información de que seguramente hay cosas que no estamos haciendo bien. También hemos de dejar que las estrategias funcionen, ¿no? Pero tenemos que sacar conclusiones y movernos rápido, porque al final la caja cuenta
y el runway se va cortando. Entonces, de alguna forma, tienes que ir validando ese modelo, ¿no? Y el hecho de poder hacerlo, insisto, de forma mensual, te permite sacar muchas más conclusiones a la hora de ver si lo que está fallando es la campaña, si lo que está fallando es el tipo de contenido a lo mejor que estamos haciendo, la campaña hacia donde la estamos orientando, o si lo que está fallando es la persona que está gestionando esta parte de aquí. O si lo que está fallando es el precio, que no sabemos. Es decir, el hecho de marcarnos aquí nos da muchísima información para todo esto, ¿no? Con esto podemos contarnos los cortes y obviamente sacamos la información, métricas típicas de SaaS, donde queremos obtener información en un primer momento. Fórmula matemática, aquí no podemos explicar mucho más. Si tenemos un 10% de churn para ese corte en ese mes, 1 dividido entre el 10% nos da que ese corte de ese mes tiene una duración de 10 meses. Es decir, que en principio ese corte en 10 meses debería de morir. Y entraríamos en el siguiente corte, ¿vale? Lifetime value. En función al char que yo voy a tener para ese mes, si yo sé que ese cliente me va a durar unos 10 meses y yo sé que tengo un average order value de 29,90, este cliente que entre, en principio, voy a tener un lifetime value de 299 euros. ¿Cuánto me va a dejar el cliente en toda su vida? Es el valor que tenemos en lifetime value. ¿Y el CAC? Pues el CAC es el coste de adquisición. ¿Coste de adquisición cómo lo calculamos? Bueno, coste de adquisición lo que hacemos es, oye, si aquí lo tengo calculado quizá más hacia abajo, ¿vale? Pero al final es cuánto estamos invirtiendo para captar un único cliente. Obviamente, el coste de adquisición lo tenemos que ir disminuyendo, ¿no? Porque al final, si disminuimos el coste de adquisición y el lifetime value, si no disminuimos el coste de adquisición y el lifetime value no se mueve, pues tendremos un problema. Porque realmente, como pues, el cliente a lo mejor en este primer caso nos está dejando 299 euros, pero es que nos está costando 1080. Claro. Luego hacia el final, fijaos que más o menos se equipara. ¿Esto es bueno para el negocio? Cuanto mejor sea el coste de adquisición, más bajo y más alto sea el lifetime value, pues mucho mejor, ¿no? Porque le podremos sacar mucho más rendimiento. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Rápidamente con la ratio, con la división entre el lifetime value y el coste de adquisición, ¿no? En este caso es bajísimo y tiene sentido porque estamos en un primer momento. La idea, como mínimo en un B2C, es que estemos entre un 3 y un 7. Es decir, que si yo estoy invirtiendo 100 euros, como mínimo, que el lifetime value que puedo obtener de mi cliente sea entre 300, 400, 500 euros para que el negocio tenga sentido y poder repagar el resto de estructura que tengo justo por debajo. Pensemos que en este caso, de momento, si estamos en mentalidad P&L, cuenta de pérdidas y ganancias, estamos en ventas y en coste de ventas directamente, ¿no? Entonces, aún nos queda todo lo que es el cross margin hacia abajo para poderlo repagar. Por tanto, es importante. Así es imposible, seguramente no nos repagaría, ¿de acuerdo? Y luego, de forma rápida, pues he montado aquí, obviamente, los cortes, ¿no? Oye, pues el primer mes tenemos los 150 euros, ¿no? El segundo mes, pues tenemos los 150 euros menos en char. Los 150 euros menos en chat. Y aquí para cada uno de los meses, ¿no? De tal forma que nos acaba dando el revenue para cada uno de los meses para los dos canales. Vale, ahora ya tenemos la información definida para lo que es el canal del B2C. Vamos a ver cómo montamos el B2B. No sé si hay alguna duda antes de que sea el B2B. Si hay alguna duda, me cortáis y lo comentamos. ¿Nada? Sí. B2B. A diferencia del B2C que hemos dicho que solo haríamos canal inbound, es decir, generaríamos contenido para obtener clientes, en este caso, como tenemos un ticket superior, podemos dedicarle más fuerza, ¿no? Más fuerza laboral para intentar captar mayor cliente. Seguiremos generando contenido a través del canal inbound, pero también usaremos el canal outbound, ¿no? En este caso, yo creo que es importante que definamos tanto para inbound como para outbound, sabiendo que nuestro ticket medio es de 680. En el caso que también hagamos en inbound captación de clientes, vamos a necesitar personas que, pues que prospecten, llamen, prospecten, generen llamadas, obviamente generen también demos y luego también necesitaremos un Customer Success, ¿no? Aquí de forma rápida, por acotarlo, yo creo que es importante previo a explicar el modelo, yo lo que he hecho ha sido un poco, y esto, volvemos a lo mismo de siempre, ¿eh? Es decir, esto es
un modelo con unas horas que no tiene que ser exactamente el mismo para todo el mundo ni el mismo para todos los modelos, ¿no? Esto al final tiene que partir de más o menos una lógica, ¿no? Considero que el equipo de inbound y el equipo de outbound tiene que tener tres tipos de perfiles. Ostras, pero Tony, ¿puede ser que sea una única persona que haga las tres cosas? Puede ser perfectamente, depende del momento en el que nos encontremos. Si nos estamos encontrando en un momento en el que a lo mejor tenemos el CEO, el CMO, y luego hay una persona que es el Account Executive y el Account Executive hace de SDR y también hace de Customer Success, pues esa persona va a hacerlo de todo. O sea, realmente va a tener que dividirse muy bien el tiempo. Aquí estamos dividiendo por tareas, pero puede ser que tengamos una única persona que haga todo o que una persona haga SDR y Account Executive y luego tener un Customer Success. Todo esto obviamente nos vamos adaptando en el momento en el que nos encontremos. Lo ideal en este caso sería esto, ¿no? Donde tenemos un SDR que capta, cualifica y programa demos. Perfecto, esta es su labor. Tendremos un account executive, básicamente el comercial de toda la vida, que hace las demos, negocia con el cliente y cierra las ventas. ¿Es posible que el Customer Success acabe también cerrando ventas? Es posible. ¿Es posible que en el caso del Customer Success, aun cerrando las ventas, en el momento que haga el onboarding, puede ser que se caigan algunos clientes? También. Nosotros de forma conservadora, de hecho lo veremos en el modelo, lo hemos puesto así. Pero puede ser perfectamente que no sea así, ¿no? Vale, ya sabemos cuál es el objetivo de cada uno de los perfiles que queremos contratar. Muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo consideramos que tiene que estar esos perfiles con el cliente? Bueno, un SDR de media consideramos que va a estar 40 minutos con un cliente. ¿Para qué? Pues para hacerle el seguimiento, para captarlo, para hablar con él, con ella, programar las demos, unos 40 minutos más o menos. Y el account executive, como ya viene con un recorrido que ha hecho el SDR, dedicará unos 40 minutos. Esto se puede definir perfectamente. 20 minutos para hacer la demo y otros 20 minutos para acabar cerrando la llamada. Ostras, Tony, pero es que 40 a lo mejor no, puede ser que sean 60. Pongamos 60. Si ponemos 60, obviamente la conversión es menor porque puedes atender a menos personas. ¿Y cómo calculamos las personas? Calculemos los minutos que tenemos para cada uno de los meses. 8 horas al día por 5 días a la semana por 4 semanas al mes, multiplicado por 60, factor minutos, nos da que cada uno de ellos tiene 9.600 minutos. Puede ser que sean más, puede ser que sean menos, puede ser que lo tengamos a media jornada y puede ser que en vez de hacer 8 horas, no deberíamos decirlo, hagamos 9. Bueno, pues oye, tendremos muchas más horas más, ¿no? Es una forma de marcarnos unos límites. Vale, si sabemos que más o menos de media, y esto también nos tenemos que, el hecho vuelvo al mismo, ¿no? El hecho de hacerlo de forma mensual, también vas viendo y vas de alguna forma acotando cuánto tiempo le estás dejando para cada una de las fases, ¿no? Aquí hemos puesto 40, 40, 60, puede ser perfectamente 40, 50, 70, perfectamente, ¿no? Pero de alguna forma, pues tiene sentido. Vale, si sabemos que tenemos 9.600 minutos al mes, em, y tardamos 40 minutos por lead, pues oye, podemos más o menos coger unos 200 o podemos llegar, ¿no?, a impactar a 240 clientes. Esto es importante porque en el momento que vayamos sacando el funnel de ventas, el número total de clientes potenciales, podremos calcular cuántos SDRs, cuántos Accounts Executive y cuánto Customer Success necesitamos en número de personas, porque es una forma de calcularlo rápido en función al número de clientes, ¿no? Y haremos lo mismo también para Outbound. En este caso cambia un pelín más, porque en Outbound, obviamente, al ir directamente al cliente, el tipo de lead es menos cualificado, tardaremos menos tiempo, el Account Executive tardará un pelín más. Si el Customer Success hemos decidido que tarde más o menos lo mismo que en el caso de Inbound, ¿no? Pero insisto en el hecho de que esto también irá en función de cada modelo de negocio y también irá en función también de las personas. Y convierten más, convierten menos. Hay algunos comerciales que son muy, muy, muy buenos o divierten mucho y hay otros comerciales que no convierten tanto. Aquí también nos dará información el hecho de, oye, ¿cuál es el pitch que estás utilizando de cara al cliente? Si está funcionando o no. El hecho de poder segmentar por diferentes estructuras de perfil nos permite ver cuáles son los perfiles mejores que podemos tener, ¿no? Al final es una forma también de ir medirnos de forma lógica y coherente para ver si realmente ya no solo el tipo de anuncio que estamos haciendo funciona, sino si también funcionan las personas, ¿no? Que yo creo que en ese caso también es importante. ¿Cómo funcionará el funnel? Podemos saber lo mismo, funnel, empezamos por arriba, por el top. En el caso de inbound, B2B. Arrancamos con una inversión en marketing, igualmente que hemos hecho hasta entonces, ¿no? Aquí en este caso, la inversión en marketing le he ido poniendo un incremento del 10% de forma trimestral,
forma que, oye, vamos a apostar por la parte del B2B porque realmente el ticket es mucho más mayor, ¿no? En un primer momento para ver si realmente nuestro negocio se dirige hacia un B2B y tenemos un B2C, pues porque yo, mira, lo que vamos sacando en B2C con la inversión que tenemos a lo mejor nos funciona, pero realmente lo que nos acaba dando valor y bastante revenue es la parte del B2B, porque ya sabemos que el ticket medio es de 6,80. Estamos captando muchos más euros. Por supuesto que también estamos invirtiendo más euros, por supuesto, ¿no? Pero le metemos más gasolina de forma trimestral. Genial. Aquí funciona más o menos igual. Es decir, el coste por impresión de anuncios, en este caso, baja un pelín más. En inbound, que puede ser también el canal que nosotros hayamos definido, nos da un total de impresiones de unas 65.000. Eso significa parte de arriba, clientes potenciales. De momento no son clientes, por supuesto. El coste por clic nos acaba dejando unos 975 clientes, que de momento parece ser que puedan ser más potenciales que los anteriores. Y a partir de aquí ya entra el SDR. El SDR tiene una base de datos con 975 clientes que han hecho clic, han dejado su información, a los cuales tiene que segmentarlos, empezar a llamar y empezar a generar llamadas para agendar demos o para agendar una llamada con el account executive, ¿no? Y aquí el account executive consideramos que tiene un 12%. Los porcentajes, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Son porcentajes que hemos puesto que son average de mercado. Aquí, en este caso, por acotar y hacer esta pequeña acotación, lo que he hecho es, os he puesto más o menos aquí cuáles serían los porcentajes que serían de mercado, ¿vale? En dos fases, fase seed y fase late seed. Si os fijáis más o menos ahora mismo, estamos en un 2%, que sería una late seed, ¿no? Y os explicaré luego más tarde por qué hemos considerado una late seed y no una fase seed. No obstante, vuelvo a lo mismo. La información que tengamos para ese funnel la iremos obteniendo en función de lo que nosotros vayamos obteniendo de información, ¿de acuerdo? Y aquí básicamente es, oye, el account executive tiene una conversión del 12%, nos acaba dando 11 clientes y de esos 11 clientes el Customer Success tiene una conversión del 5,50. ¿Son 11 clientes finales? No, Customer Success es el que finalmente acabará cerrando el cliente. Nosotros lo hemos definido aquí. Puede ser que en este caso el Account Executive sea el último y ya consideremos que estos sean clientes. También podría ser si es que finalmente son clientes. Lo hemos hecho muy conservador y hemos querido hacer un funnel como mucho más definido. Podemos hacer un funnel que termine en Account Executive o podemos hacer un funnel que termine en SDR. Eso como queramos, ¿eh? Es un ejemplo que tiene que quedar claro. Y luego, ¿cómo hemos calculado? Pues bueno, en la parte de los SDRs, lo que os decía, ¿no? Oye, si tenemos 97 clientes que ha podido obtener el SDR en función al total de clientes y sabemos que el SDR por cada mes puede captar 240, pues en este caso solo necesitaremos un SDR, ¿no? Hasta que no tengamos, fijaos, sigamos hacia adelante, hasta que no tengamos más de 240, no entrará un SDR nuevo en la compañía. No ficharemos a una nueva persona, ¿de acuerdo? Haremos lo mismo para la parte de los accounts executives y lo mismo para Customer Success, de tal forma que nos puede dar, ¿vale? El headcount para ver cuántas personas podemos fichar y de esta forma pues, poderlo dimensionar. Y el funnel es más sencillito. En el caso del outbound, es donde realmente dedicamos mucho más dinero, ¿no? Mucha más inversión, porque vamos a captar directamente al cliente. Nos cuesta unos 30 euros más o menos, lo cual implica que por cada 2.500 euros captamos el SDR, capta 83 leads. Eso se los pasa a la Account Executive, que tiene un cierre aproximado del 30%, a ver el de mercado también, y luego el Customer Success, que acaba ya cerrando definitivamente ese cliente y es cliente final, pues obtenemos 6. Aquí hacemos el mismo cálculo en función a las variables que hemos marcado anteriormente, ¿de acuerdo? Claro, con todo esto podemos saber cuál es el total de clientes que tenemos, sumamos, ¿no? Los clientes que están pagando, que son esos 6 iniciales de outbound, y en el caso de inbound, de momento no estamos compitiendo, ¿no? Tiene sentido. Es decir, tiene sentido que para outbound estemos captando mucho más clientes porque estamos yendo directamente al cliente. Inbound al final es un canal mucho más lento, pero mucho más orgánico a la hora de generar ese contenido para que realmente estemos posicionando. En el caso de outbound vamos a buscar directamente al cliente. Y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Podemos calcular los cortes por cada uno del corte que va entrando en función a los meses. Y aquí ya vemos, por ejemplo, que, oye, el lifetime value de esos clientes que nos está dejando, como tenemos un average order value mucho más mayor, realmente el lifetime value a fecha de cierre del mes de enero, pues
está siendo alrededor de unos 13.500, ¿no? Cuando realmente el CAC, la inversión que estamos obteniendo en función al número de clientes, está siendo de 3.500, ¿no? Lo cual implica que el lifetime value barra CAC, pues, oye, ya tiene sentido. Sí que es verdad que en algún momento aquí puede ser que lo vayamos disminuyendo porque estamos dedicando mucho más inversión y tiene sentido que dediquemos más inversión para que luego, obviamente, esa inversión se acabe transformando en más clientes, ¿no? Y ese valor vaya aumentando y esté más cercano, y es un ejemplo obviamente, a un 6%, lo cual pues tiene bastante sentido, ¿no? Teniendo en cuenta un churn. Obviamente el churn aquí puntúa muchísimo, por supuesto, ¿no? Y hemos puesto un churn promedio, más o menos, que luego lo iremos bajando. Y todo esto, por supuesto, es un valor que estamos poniendo aquí, ¿no? Lo que es importante que tengamos en cuenta es que cuando hagamos los funnels, tanto si es B2B, si es B2C, al final, no nos centremos en el número específico. Estamos buscando un valor esperado. No sé si será 6 clientes o serán 8 o serán 4, ¿no? Pero más o menos el rango tiene que estar por aquí, ¿no? No sé si estaré facturando específicamente 13.480 o 15.000, ¿no? Estamos buscando un valor. No intentemos tampoco ir a buscar el valor específico absoluto porque tampoco nos acabará dando mucha información, ¿no? Al final, un modelo financiero, por muy, muy, muy bien que lo queramos hacer, nunca vamos a poder llegar a ese 100% de eficacia, de hacerlo bien, porque partimos de la base de que el modelo financiero es una previsión que nosotros estamos haciendo con unos objetivos que nos hemos marcado en un momento, ¿no? Y en el momento que vayan pasando los meses, ahí sí que realmente podemos ir afinando, ¿no? Pero tiene sentido que en estas primeras fases, seed, late seed, esos 3 años, el primer año tengas mucha más información, porque tienes visibilidad, ¿no? Hacia los siguientes meses de lo que puede llegar a pasar. Año 2, año 3 es bastante más complicado, ¿no? Y por último, en cuanto a las assumptions o las hipótesis, ¿no? que tenemos para lo que es la P&L, pues tendremos el hiring plan, ¿no? Hay una parte del hiring plan que ya la hemos calculado, SDRs, Account Executive y Customer Success, y los SDRs, Account Executive y Customer Success del B2C. Esto ya lo tenemos calculado y luego pues vemos, oye, el CEO ya lo teníamos desde el inicio, el CMO, por supuesto, lo teníamos desde el inicio, ¿no? Tenemos un CTO, tiene sentido que lo tengamos desde el inicio y que el CTO tenga un pequeño equipo con un developer, porque ya tenemos un MVP, pero siempre hay actualizaciones. Sabemos que un SaaS al final es infinito, ¿no? Pero necesitamos esas personas. Y hacia adelante, pues hacia adelante iremos viendo en función a uno o dos las personas que vayamos poniendo, pues los vamos indicando aquí. Claro, que me interesa que el CFO entre en el mes de julio. Pues lo pones y en el mes de julio ya sabes que lo tienes para todo, para toda la serie, ¿no? Aquí sí que obviamente vas de alguna forma viendo cuántas personas necesitas para este modelo de negocio y es importante que lo vayas balanceando, ¿no? Ostras, ¿tiene sentido que en este caso que estamos planteando, esto es un ejemplo que os pongo, tengamos un headcount eh, solo developers, ¿no? Que tengamos un equipo de developers que ocupe el 80%, no tiene demasiado sentido porque ya hemos desarrollado el producto, ¿no? Entonces, en una primera etapa, en una primera fase de, de desarrollo de producto, el equipo comercial, tanto SDRs como Account Executive como Customer Success, en principio debería suponer una parte baja, ¿no? de lo que es el headcount de la compañía y tendría que tener mucho más valor, mucho más peso, relevancia la parte del desarrollo del producto, porque estamos desarrollando producto, ¿no? Ahora que ya hemos desarrollado producto, tiene sentido que 7 personas de las 10 que hay, 70% aproximadamente, 60-70% se estén dedicando a la venta del producto. Por supuesto, claro que sí, porque el producto ya lo tenemos. Ahora lo que necesitamos es fuerza de ventas para realmente validar, ¿no? Que ese producto es viable, que tenemos un product market fit, ¿no? Y a partir de aquí, obviamente, no podemos dejar de lado la contratación de desarrolladores, ¿no? Porque constantemente tendremos que estar desarrollando el producto, van a haber funcionalidades nuevas. En el momento que vayan entrando muchos más clientes, seguramente saldrán nuevos errores que tendremos que ir configurando. Entonces, aquí, de alguna forma, vamos ampliando el equipo en función también del momento en el que nos encontremos, ¿no? Luego hacemos el cálculo, ¿eh? Aquí lo que hacemos básicamente, por hacerlo rápido y porque siempre nos encontramos en muchos casos, en algunos modelos, cuando nos los traen, es el típico error de, ok, yo pongo el valor fijo anual, ¿no? Que al final es el bruto de lo que vamos a cobrar, pero no estoy teniendo en cuenta la seguridad social
Eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces aquí ya directamente lo que haces es, oye, valor anual más el coste de la seguridad social, que hemos puesto 30, puede ser perfectamente un 33%. De hecho creo que está más cercano ahora mismo al 33% que no al 30%, y este es el valor mensual que teóricamente tiene que ir en el momento que abramos esa posición, ¿no? Es importante también para los siguientes años vayamos corrigiendo esa posición en base a la subida de precios, que aquí hemos puesto un average de IPC del 3%, porque si no nos estaríamos haciendo trampas. Estaríamos diciendo que, oye, no quemamos tanto dinero, pero realmente hay una diferencia aquí de 100 euros, ¿no? Para cada una de las posiciones, que 100 euros al final son 1.200. Si tenemos 10 posiciones, pues oye, son 12.000 euros menos al mes que no estamos teniendo en cuenta, y que si son 2 años, pues son 25.000, ¿no? Y 25.000 al final es un perfil de una persona que es barata, que no la estás teniendo en cuenta en ese modelo, ¿no? De tal forma que intenta, no estoy diciendo que pongas el salario exacto, pero sí que intenta afinar ese tipo de lógica y de coherencia para que todo tenga más o menos, para que todo tenga más o menos sentido, ¿no? Solo por comentar, tenemos un equipo a final del año 25 de 11 personas, acabamos con un equipo año 27 de unas 20, de unas 20 personas. No, tiene bastante sentido. ¿Puede ser el crecimiento ese mayor? Por supuesto, todo irá en función del dinero que queramos invertir en las campañas de marketing con las conversiones que estemos teniendo, lo cual implicará que si las conversiones son muy buenas, lo estamos haciendo muy bien, tendremos capacidad para poder invertir, y a partir de aquí tendremos más capacidad para poder convencer a fondos, business angels o quien fuera, para que obviamente nos vayan fondeando la compañía si es que aún no somos break-even, ¿no? Y por último, y creo que es importante también, porque muchas veces se menosprecia, ¿no? Serían el resto de los costes. Yo lo he puesto aquí muy sencillito, pero aquí sí que es verdad que en muchos casos al final van siendo como 10 más o menos, un 10, un 12% del total de las ventas, que si no proyectamos correctamente, ahí se van bastantes euros, ¿no? Yo he puesto aquí más o menos, al final esto cada uno más o menos puede llegar a saberlo, pero unos costes aproximadamente de unos 2.000 euros para la parte de Office, tanto si es que estás alquilando oficina como si tienes demás gastos de Office. Parte de Professional Services, tiene totalmente sentido. Al final, Professional Services, cuando estás en una fase inicial, no tiene demasiado sentido que cargues la estructura de la compañía con perfiles, yo sé, tipo contable o el director financiero, como es en este caso, abogados. Es decir, hasta que no llegas a cierto volumen, ¿no?, de negocio, son costes de empresa, que lo que sale más a cuenta en este caso es externalizar el servicio. Por lo tanto, la parte de servicios profesionales, dejarla en 2.500 tiene bastante sentido, y luego meterle un buffer de unos 2.000 euros como otros gastos, pueden ser gastos de viajes, gastos de dietas o lo que quieras llamarle, de 2.000 euros al mes. Aquí sí que yo, como recomendación, es no escatimar en poner, porque muchas veces ya tenemos como muy en cuenta, ¿no? Oye, la parte de los salarios sí que la ponemos bien definida, la parte de lo que es el coste directo de las campañas de marketing también lo ponemos muy bien definido, y en el OPEX realmente ahí fallamos y estamos dejando de poner, por poner, por decir algo, entre 20 y 30.000 euros al mes, que claro, 20 y 30.000 euros al mes al cabo de 3 años en la proyección son casi 100.000, lo cual impacta bastante, ¿no? Y con todo esto hemos acabado de definir lo que es la P&L, ¿no? Y ya me voy a la P&L, y con esto más o menos podemos ir acabando, ¿no? Al final definimos una P&L de forma mensual, donde tenemos los dos canales, ¿no? Tenemos el canal del B2C y tenemos el canal del B2B. Aquí tenemos las ventas de lo que es B2C y ventas del B2B. El coste directo de lo que es B2C y B2B. Ostras, Tony, ¿pero qué es el coste directo? Pues en este caso, el coste directo va a ser el hosting, los servidores y demás. Estamos teniendo un software, y esto nos tiene que dejar más o menos unos márgenes, ¿no? Estamos viendo que en B2C el margen está alrededor del 85%, que puede ser perfectamente estándar de mercado, y en el B2B del 78%. Un pelín por debajo, pero bueno, más o menos podría llegar a ser, ¿no? Ostras, y estos márgenes, si los tenemos muy altos o muy bajos, ¿qué pasaría? Pues pensad una cosa: si tenemos un margen del 50% en un modelo de suscripción, una de las cosas que podría pasar es que el resto del negocio no lo puedas repagar nunca, no vas a tener capacidad. Es decir, estás siendo mucho menos eficiente que la resta de mercado, por lo tanto implica que hay algún punto en el cual no estás acertando. No sé si son las campañas de marketing, no sé si son las contrataciones de las personas, no sé si son las personas que no están funcionando correctamente, pero sí que hay que analizar correctamente cada una de las partidas para ver realmente que tu progresión versus mercado estás muy por debajo. Entonces, tienes un indicador que es el benchmark de mercado, en el que te está diciendo, oye, para un modelo de suscripción en un B2C deberías estar en torno a por poner, 75-90%, y en un B2B entre un 80-92%. Entonces,
Si estás muy por debajo, pues ahí sí que realmente ya tienes un indicador donde tú puedes observar. Tony, pero puede ser que en un primer momento estemos muy por debajo. Claro que sí, obviamente. O sea, hay un momento en el que vas cogiendo tracción y sí que tienes que llegar a estos niveles, pero en un primer momento puede ser que haya un mes que tengas un 80% de margen o un 90% de margen y muy bien una fiesta, y al siguiente mes las cosas no vayan bien porque la campaña de marketing ha sido nefasta y te baje a un 62%. Puede ser perfectamente, hasta lo que decíamos antes, ¿no? Hasta que realmente vayas cogiendo esta tracción. Lo importante en estos casos es que la tendencia sea positiva. Es como siempre decimos, puede ser que tengas reveses, ¿no? Es decir, meses que vayan muy bien, meses que no vayan tan bien, pero que tu tendencia vaya siendo siempre positiva. Eso tiene que ser así, ¿no? Entonces, obtenemos el primer margen, del primer margen le quitamos lo que hemos dedicado en marketing, tanto para la parte de lo que hemos invertido, tanto para la parte del B2C como parte del B2B. Lo vamos desagregando en los dos canales para obviamente obtener información, ¿no? de los dos canales, y también dedicamos una parte que sería el gross margin 2 de alguna forma para poder obtener, obviamente, oye, en función de los canales, cuánto estamos dedicando. Vemos claramente que para la parte del B2B estamos dedicando mucho más personal que no en el caso del B2C. Y tiene sentido porque obviamente la estrategia que hemos seguido es una estrategia outbound, ¿no? Y justo por debajo, pues tenemos ya el resto de costes, ¿no? Payroll staff, que al final van a ser pues, el CEO, el administrativo, administrativa, director financiero y demás, todos aquellos que no impacten directamente en la venta del cliente. Y luego justo por debajo, pues tenemos los demás costes, ¿no? Costes de office, rent, el alquiler, los servicios profesionales y demás, ¿no? Y aquí es importante que justo nos dejaría un EBITDA, y hay que tener en cuenta que en el caso de este EBITDA estamos teniendo un EBITDA donde nos estamos incorporando o estamos quitando, ¿no? la parte de R&D, ¿no? Es decir, hay un salario del CTO y hay un salario del developer que lo que estamos haciendo es invirtiéndolo como CAPEX en el activo intangible, y eso obviamente nos mejora el EBITDA. Es una mejora contable, no es una mejora real. La salida de caja al final es la que toca, ¿no? O sea, y obviamente, pero contablemente sí que estás definiendo y estás demostrando, ¿no? al resto de que hay dos personas que están dedicando el 100% de su tiempo a desarrollar el producto, y que por lo tanto, de alguna forma, estás activando en el Capital Expenditure, em, en el balance de situación, pues ese valor para darle un valor a la compañía. Obviamente es un valor que le estás dando tú. Oye, he dedicado tantas horas de tantos developers y del CTO durante un año, que en este caso, luego lo veremos, ¿eh? Lo cual implica que, como mínimo, oye, si he tenido un EBITDA muy negativo, es básicamente por esto, ¿no? Y si lo he mejorado, pues también, obviamente, es básicamente por esto, ¿no? El hecho de poder hacerlo y de forma mensual, y para este ejemplo, nos acaba definiendo que, fijaos, ¿no? Oye, con toda esta progresión, nos acaba definiendo que si yo esto lo cierro un pelín, eh, si esto lo cierro, veis que, oye, el primer mes estamos quemando un total de 33.000 euros, 34.000 euros, de hecho es un pelín más porque hay que sumarle estos 8.000, pero eso ahora mismo no hace falta que luego comentemos, y que hay un momento en el cual ya llegamos a break-even. O sea, arrancamos, ¿no? con un total de usuarios por los dos canales de 11 usuarios, y sabemos que a partir más o menos el break-even estará alrededor de unos 155 usuarios, ¿no? Entre 69 para la parte del B2C y unos 86. Todo esto cambiará, también depende de la estrategia que sigamos para cada uno de los canales y para cada uno de las verticales, ¿no? Si es cliente final o corporate. Pero de alguna forma ya podemos ver visual, ¿no? que llegamos al mes 5 donde el modelo de negocio, la P&L, ya es positiva en función a lo que hemos determinado. Obviamente, si cambiamos todas las variables que hemos definido en las hipótesis, por supuesto, obviamente este modelo va a modificarse, ¿no? Y todo esto ¿cómo se acaba traduciendo? Y ya con esto creo que nos quedan 5 o 10 minutos. No sé si Enric nos podemos alargar un pelín más, pero lo digo por acabar de darle toda la vuelta. ¿Vale? Em, con esto hemos definido el modelo de negocio en la P&L, que es lo que todo el mundo en principio debería definir o define, ¿vale? Pero claro, ese modelo de negocio tiene unos periodos medios de cobro, de pago y, en el caso de que tengamos stock, de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Ostras, significa que el periodo medio nos están pagando a momento cero o a momento 30, y el periodo de pago pues nos están pagando a momento 30 o a momento 30, digo, 30 días, 60 días, 90 días, o estamos pagando a 0 días, ¿no? Teniendo en cuenta esos periodos medios, que nosotros aquí lo hemos definido en lo que llamamos las assumptions de balance, ¿vale? Porque van directamente a assumptions de balance. Aquí hemos puesto, por poner, periodo medio de cobro 30 días, periodo medio de pago también 30 días, que puede ser 0 y 30.
perfectamente. Oye, todo esto depende de cómo y cuál sea la estrategia, pues se modificará, nos acabará dando unos valores de saldo de clientes y unos valores de saldo de suppliers, de proveedores. Esto es importante saberlo, porque claro, a lo mejor por el modelo de negocio, en en la P&L, como estamos viendo por criterio caja, realmente estamos viendo que a partir del mes 5 creo que era, ¿no? A partir del mes 5 estamos siendo evita positivos. Ojo, estamos siendo evita positivos teniendo en cuenta una activación, ¿vale? Eso nos estaría llevando más o menos al mes 8. Estamos siendo evita positivos, eso no significa que seamos cash flow positivos. ¿Por qué? Pues una, porque hasta entonces hemos estado quemando toda esta parte de aquí, que está en rojo, y eso alguien lo tiene que pagar. Y dos, porque los periodos medios de cobro no son inmediatos. No cobramos todo al momento cero, ni pagamos todo al momento cero. Y eso se tiene que tener en cuenta. Y, por supuesto, hemos de tener en cuenta, de cara al cash flow, ya no solo también el criterio de caja y de vengo en el caso del balance de situación, sino que trimestralmente tendremos que pagar unos impuestos. ¿Unos impuestos de qué? Pues unos impuestos, en el caso del IVA repercutido, IVA a ventas, por la parte de ventas, y en el caso del IVA soportado, por todo lo que estamos comprando, ¿no? Todo lo que estamos pagando, más el IRPF de los trabajadores, más la seguridad social. Aquí, y esto es 100% cierto, es uno de los puntos donde realmente vemos que siempre hay un. Es decir, realmente vemos que o no está bien calculado o no directamente no está calculado. Entonces, haces el cálculo de la diferencia de la liquidación mensual que tienes que tener para la parte de IVA, si es que lleva IVA, por supuesto, o si es que te puedes imputar el IVA, y luego haces el cálculo del IRPF y la seguridad social, ¿no? Y de forma trimestral lo tienes que ir pagando, ¿no? Lo cual implica que, oye, el negocio no solo es cobrar y pagar, sino que también hay una parte donde realmente a lo mejor estoy generando caja por la parte de los impuestos porque no lo estoy pagando, pero cuidado que cuando cierre el trimestre, ahí va a venir el momento en el cual tengo que pagarlo. Y si esto no lo he tenido en cuenta, depende de lo que hayas facturado y depende del número de personas que tengas, pues a lo mejor son 20 o 30.000 euros que no has tenido en cuenta, que al año son 120.000. Como no hayas tenido en cuenta esto dentro de tu previsión de cash flow, el número que tú tenías en mente de lo que necesitabas seguramente cambie, ¿no? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque cuando yo me voy al cash flow y hago las diferencias por balance de situación más lo que me viene a nivel de EBITDA por la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la evolución del negocio, hombre, a mí me sale en función a la caja que tengo actualmente. Yo considero que he iniciado con una caja de 5.800 euros porque ya he desarrollado el producto, porque, por hacer un poco la cotación rápida, ¿vale? Arrancamos con un opening que básicamente es el cierre del año 2024, donde he invertido algo en producto, ya lo tengo desarrollado, tengo algo de tangible, de momento no tengo clientes. A nivel de deuda o sea, la deuda que pueda tener la administración pública conmigo, de momento no me debe absolutamente nada. Tengo una caja de 5.800 euros. El equity es un monto a la SL, me ha costado 3.000 euros. Y los resultados de años anteriores, de momento, los tengo en positivos por 28.800. Ese es mi balance. Eso es como acabo el 2024 y cómo empiezo el 2025. A partir de aquí empiezo la actividad del negocio. Bueno, más que empiezo la actividad del negocio, es hasta entonces era un negocio con actividad, por supuesto, pero tenía que pagar cosas. Y a partir de aquí empiezo a montarme yo la película de lo que quiero hacer. Que obviamente esto no es un día que corta, sino que al final es una progresión, ¿no? Aquí lo hemos hecho a nivel modelo, ejemplo, y tiene que tener más o menos ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que con la caja que tenemos y con lo que hemos proyectado de gasto de personal, pues obviamente nos falta dinero, ¿no? ¿Y cuánto dinero nos falta para realmente acometer este plan, este business model, esta parte de B2C, esta parte de B2B, con toda la contratación de personas? Pues oye, con un peak funding de 452, ¿qué significa? Pues con este modelo que hemos definido, B2B, B2C, con estos canales, contratando personas y con este coste operativo, teniendo en cuenta los periodos medios de cobro, de pago y teniendo en cuenta, por supuesto, la parte de los impuestos, sabemos que para que se cumpla este modelo, y esto es una hipótesis, ¿no? Necesitamos 452.000 euros, que es el momento del mes y se va acumulando, por supuesto, el momento 10, mes 10 del año 26, que es este de aquí, en el momento más bajo, este de aquí, el momento más bajo. Es decir,
Que si yo ahora mismo pudiera obtener 452.000 euros, pues realmente podría salir, ¿no? O sea, podría, no, más que podría salir, podría acometer todo este plan siempre y cuando las ventas se den exactamente como las he proyectado, siempre y cuando todas las conversiones se den como las he proyectado, siempre y cuando todas las personas que he fichado funcionen exactamente como las he proyectado y no tenga sobrecostes, ¿no? Esa es un poco la idea de la lógica y la coherencia del por qué realmente queremos afinar ese modelo financiero. Y volvemos a lo mismo, es un valor esperado. Tony, ¿son 452 o son 500.000 o son 400.000? Es un valor que seguramente, si se cumple todo, estará alrededor de 452. Mi recomendación, si hemos dicho que son 452, pongámonos un margen de seguridad de un 20% por encima, 2 por 4, 6 más o menos, lo cual implicaría que, oye, si puedes levantar una ronda alrededor de 550.000 euros, como mínimo para los siguientes 3 años, deberías tener margen como para poder acometer este modelo. ¿Y luego qué pasaría? Luego lo que pasa ya es el modelo ha cogido tracción, ya realmente sabes hacia dónde has querido iterar y ya arrancarías la siguiente fase de ronda, donde realmente tu ronda será mucho más mayor, ¿no? Y de esta forma puedes valorar, ostras, Tony, ¿y esto cómo lo podemos financiar? Y esta ya es la última. Lo normal es que si has llegado a este punto en el cual ya tienes un MVP, probablemente tengas un poquito de product market fit, tienes un equipo ya más o menos consolidado de un par de años, has podido explicar correctamente a tus inversores iniciales cuál es el modelo, pues oye, lo más normal es que a lo mejor puedas hacer una ronda, puedas levantar una ronda, puedas levantar en el mes uno, yo lo voy a poner fácil, ¿vale? De unos 250.000 euros aproximadamente y que esos 250.000 euros luego los puedas apalancar con una ENISA, que puede ser relativamente fácil, de unos 200.000 euros en el mes de octubre. ¿Eso qué nos deja? Hombre, fijaos, eso nos deja que a entrar una ronda de 250.000 euros, que no sé si entran directos o van entrando de forma progresiva. Sí que es verdad que hay un momento en el cual aquí a lo mejor nos puede dejar un pequeño bache, pero al final esto es más o menos salvable porque el ENISA entra aquí. No sabemos si el ENISA entra aquí o entra aquí. Da igual, el ENISA lo estás pidiendo en el mes de febrero y generalmente entre 4 o 6 meses debería, si todo funciona correctamente, debería caer. Por lo tanto, somos previsores y lo ponemos en el mes 10. Si lo ponemos antes, obviamente, esta parte de caja la tendríamos cubierta. Que tengamos una bajada de caja de unos 8, 10, 12.000 euros tampoco es un drama, porque al final lo que estás haciendo es, vas a ir retrasando los pagos y vas a ir alargándolo un poco más. No vas a invertir tanto y lo alargas un poco más. Obviamente, ahí todo esto es salvable, ¿no? Y entonces ya sí que te irías hacia adelante y decir, oye, pero con todo esto hay un momento en el cual a lo mejor puede ser que me quede con una caja negativa. Bueno, todo esto es entonces ya ir viendo realmente en qué momento necesitas toda esa caja, ¿vale? Para que finalmente acabes con una caja positiva y no te quedes corto de caja, ¿no? La idea final sería, oye, pues si ya he podido definir que necesito 452.000 euros, pues que con esos 452.000 euros, en el momento de que los tenga, trabajarlo, porque obviamente al final entiendo que cuando llegases a este punto es como, oye, levanto la ronda por 250.000 euros, no sé si la voy a levantar en enero o a lo mejor la ronda la voy a levantar o la voy a cerrar, más que levantar en mayo. Claro, si la ronda la vas a cerrar en mayo y te van a entrar los 250.000 euros aquí como notas convertibles, lo más normal es que el plan se retrase y empieces en junio, ¿no? Pero bueno, un poco esta es la idea. No sé si más o menos puedo quedar claro por aquí. Disculpadme porque creo que me he extendido un pelín más. A ver si lo veo. Y Ha quedado muy claro. Sí que obviamente es complicado contarlo todo en 1 hora y cuarto es y más solo modelos software as a service sin tener en cuenta otros. Yo creo completamente. que lo complicado es también saber cuáles son las proyecciones a tener en cuenta según un SaaS. Se comenta mucho esa teoría del double, triple, triple double, ¿no? De crecer 1 por 3 los 2 primeros años y 1 por 2 los 3 siguientes. Y creo que eso también es importante, porque según cuál es el crecimiento que esperan los inversores si vas a buscar financiación, sabrás entonces cuánto capital necesitas. Y de este capital que necesitas, si asumes que la dilución será del 15 al 20%, tienes la valoración. Es por ello que quizás antes del ejercicio de poder plasmar todas estas proyecciones
y cuáles serán los resultados que te darán los diferentes canales de go-to-market, y que yo siempre recomiendo hacer este análisis en un modelo bottom-up. Es decir, hay muchos founders que dicen, vale, voy a gastar 200.000 euros en marketing porque me dará estos resultados. Pero aquí lo mejor es que empieces desde abajo de todo. De cuando haces una campaña de Meta Ads, ¿cuántos leads te surgen? De estos leads, ¿cuál es el porcentaje de conversión que tienes a una demo y que finalmente se cierran? Porque no será así, lo más probable que, como decía Tony al inicio, que es muy difícil que se cumplan los planes financieros, que de hecho las mejores startups, que son las compañías que crecen más, no es que no cumplan el plan financiero, sino que sobresalen, que tienen métricas y números más positivos, pero que al menos de esta parte, son preguntas que os harán los inversores, porque si vosotros invertiréis en startups, también haríais estas preguntas. Queréis saber dónde ponéis el dinero y que tratéis de hacer este análisis bottom-up y también saber cuáles son las proyecciones según vuestro modelo de negocio. En cuanto a proyecciones, si tenéis un SaaS aprovechando esta sesión, hay un indicativo que hicieron Point9, que es un fondo de inversión de Inglaterra, si no me equivoco, que hay un benchmark que se llama The SaaS Napkin. Lo voy a escribir aquí y básicamente ahí te indican cuánto es el tamaño de ronda típico según la fase de financiación, qué facturación te van a pedir en cada fase, ya sea presemilla, semilla, sería, entre otros, y cuáles son los hitos en los que debes centrarte. Porque de una fase presemilla a una semilla quizás no debes centrarte en alcanzar un EBITDA positivo, entre otros. Y también que esto es muy difícil, pero es uno de los motivos por los cuales han fracasado muchas startups, que es tener un poco de intuición hacia dónde ir al mercado de la parte de financiación e inversión próximamente, porque hay compañías que algunos conoceréis ya, como por ejemplo Goin o algunas empresas B2C, que hasta hace muy poco el foco era en growth, en crecimiento sin importar los beneficios, EBITDA, y que la compañía fuese rentable y sostenible a lo largo de los años, y que tras haya pasado ciclos de venture capital que exigen el growth y ahora lo que exigen es la sostenibilidad, se han visto afectadas por ello. Así que allí supongo que Tony tendréis en el departamento de finance eh, algunas consideraciones, ¿no? En cuanto a la rentabilidad y también los cambios que suceden en el mercado repentinamente, que los inversores te piden un crecimiento y luego otro, y que uno debe adaptarse a estas situaciones. Total, o sea, yo creo que es súper importante el tema de la adaptación, por supuesto, en general, ¿eh? En la vida. Pero aquí en un modelo startup, cuando hablamos de adaptación, hablamos de iterar y vuelvo a lo mismo, el hecho de poder contar con un modelo, que tampoco hay que hacer aquí el modelo de la NASA y sobre todo en primeras etapas, ¿eh? Porque si no es demasiada rigurosidad y está muy bien la rigurosidad, pero, pero quizá las cosas sencillas con sentido común son las más fáciles de entender, ¿no? Entonces, yo lo que sí que os diría, y justo también por lo que comentaba, es verdad que hay muchos indicadores, ¿no? De, oye, tienes un SaaS, tienes que hacer un por 2 por 2 por 3 o por 3 por 3 por 2, depende más o menos, ¿no? De lo que estés planteando. Sí que es verdad que hay ciertos indicadores de benchmark de mercado que más o menos nos pueden indicar, nos pueden indicar dónde deberíamos de estar situados y eso nos tiene que servir como espejo de decir, oye, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo muy bien. Eso nos tiene que servir, ¿no? Porque si no, muchas veces puede ser que vayas perdido, pero lo que es importante también es también notar, ¿no? Uno mismo tiene que saber si realmente, independientemente si el benchmark está alineado, ¿no? O sea, estás alineado con el benchmark, uno tiene que saber realmente si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien y eso al final te lo estará dando el crecimiento o no de clientes. Puede ser que a lo mejor estés, vuelvo a lo mismo, puede ser que a lo mejor estés muy por debajo de clientes, muy por debajo de benchmark, pero estés aumentando en clientes. Claro, al final el hecho de tener diferentes estrategias y poderlas plasmar te tiene que ayudar, obviamente, a que tú tomas decisiones que principalmente, esa es nuestra principal labor con el total con todos nuestros clientes, básicamente,
que la toma de decisiones sea la más adecuada. Al final, el modelo financiero te tiene que servir, entre otras cosas, para que la toma de decisiones sea más cuantitativa. Y a partir de aquí, pues oye, tendrás una parte cualitativa y luego digas, oye, en base a los números, pues voy a tomar una decisión u otra, ¿no? Pero como mínimo no la estoy tomando, chupándome un dedo y hacia arriba, ¿no? Es decir, que tenga una Mm. coherencia. Y por acotar, y ya con eso acabo, que creo que es importante y no lo hayamos comentado, el modelo cuando planteas un modelo con un plan de intenciones, que al final esto es un plan de intenciones, ¿no? En el cual estás diciendo, ostras, voy a necesitar para este plan de intenciones, voy a poner un número, 500.000 euros para la siguiente ronda, ¿no? ¿Cuál es la valoración? Porque es la típica pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Cuál es la valoración de la compañía en este momento? Yo en estos casos, la valoración de la compañía, en comunión por la experiencia con la que tenemos, Enrique ya más o menos lo ha comentado, pero he querido acotar también, o quiero acotar también este pequeño comentario, ¿no? En ese momento, si ya tienes un MVP, más o menos tienes un Product Market Fit, tienes un equipo tal, intentar sacar una valoración de la compañía utilizando algún método tradicional, como un descuento de flujo de cajas, como un comparativo, es complicado porque realmente un descuento de flujo de caja a futuro no te está dando demasiada información porque eres una startup, porque realmente lo que estás proyectando hacia el futuro es que no sabes realmente si pasará o no pasará. Un comparativo es difícil porque probablemente en los últimos 50 años, por poner un ejemplo, no se habrán vendido muchas startups por EBITDA tipo parecida a la tuya, ¿no? Entonces, eso es complicado. Normalmente tiene mucho más sentido que digas, oye, para los siguientes 3 años, este es mi plan de intenciones, yo necesito 500.000 euros y sabes perfectamente, y esto depende de la fuerza que tengas para negociar, el equipo que tengas, la oportunidad de mercado, dependerá también el momento en el que esté el producto, pues tu dilución estará entre un 10 y un 20%. Que la dilución consigues cerrar una ronda de 500.000 por un 10%, perfecto. La valoración de la compañía será de 5 millones de euros. Que la consigues cerrar por un 20%, que es benchmark de mercado, pues tu valoración de compañía será de 2,5 millones. Y esta es un poco la valoración así súper rápida que solemos más o menos hacer, ¿no? Para darle un sentido. Obviamente, la diferencia que tendrás entre un 10 de dilución y un 20 de dilución, pues insisto, serán esos tres, cuatro factores, ¿no? Del equipo, las personas que están en el equipo, cuánto tiempo llevan esas personas en el equipo, qué producto tienes, cuál es el valor o la propuesta de valor que estás acometiendo, de dónde vienes, ¿no? Entonces, todas estas son las que acabarás defendiendo y definiendo realmente si la ronda será de un valor o de otro y la valoración de la compañía también. Totalmente. Bueno, la valoración en esta fase viene también según un proceso de ventas en el fundraising y cuánto capaces sois de justificar que estas proyecciones del plan financiero se cumplirán, ya que si las proyecciones están bien establecidas según lo que buscan los inversores, lo otro dependerá del pitch y del FOMO, ¿no? Este miedo de que los inversores se pierdan la oportunidad de invertir en el proyecto. Pues aquí lo dejamos. Como comenta Nahuel en el chat, sí que compartiremos ahora la plantilla de la grabación para que también podáis revisarla de nuevo y rellenarla según todos los comentarios de Tony y lo compartiremos en el grupo. Ahí mismo también pondremos una opción de si queréis contactar directamente con Tony y tener una llamada con él, ya sea para la solicitud de NISA, que es uno de los trámites de los que están trabajando desde Delvi, y también para la elaboración del plan financiero, servicios de CFO externo que os podrán ayudar en este proceso. Y nada, no sé si Tony quieres añadir algún comentario antes de terminar la sesión, si no, aquí lo dejamos. No, no, por mí, o sea, muchas gracias a todos a todos y a todas los que os habéis conectado, la verdad. Ha sido un placer y disculpadme porque nos hemos ido del timing, pero bueno, que también os digo, abierto a que me escribáis, o sea, al final hacer una llamada de 30 minutos como, ostras, Tony, aquel concepto no me quedó del todo claro, o Tony, yo tengo una duda con mi compañía, ¿cómo lo puedo proyectar? Escribirme y al final también estamos aquí para generar un ecosistema, o sea, que no es todo servicio. Muy bien, pues nada, gracias Tony y gracias a todos y que tengáis buen fin de semana. Igualmente, abrazo fuerte. Igualmente, gracias.